Mi saludo, mi oración por todos los que nos acompañan, los que nos siguen. El deseo que nos cuidemos, que seamos responsables en este tiempo de pandemia y también que, según sean las etapas, veamos cómo participar en la vacunación y los distintos cuidados, según sea para cada uno. Y de oración de todos unos por otros. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma, en el cual siempre se escucha, se proclama la transfiguración del Señor en el monte. Lo traen los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Yo lo voy a leer en San Mateo, como ya expliqué, se puede leer siempre lo que se llama el ciclo bautismal, y yo leo ese ciclo todas las Cuaresmas, porque voy acompañando en las distintas parroquias a los catecúmenos, los que la Iglesia ha elegido, está eligiendo, para acompañarlos por la oración y por lo tanto con una palabra de Dios adecuada hacia los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces recibirán el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual. Leo en San Mateo 17. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, y en quien tengo puesta mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. La transfiguración, a través de la humanidad de Jesús, aparece la gloria de su divinidad. Estaba en una carne mortal como la nuestra, sin embargo, hace este adelanto de la Pascua, digámoslo así, se vuelve luz, como va a ser transfigurado su cuerpo en la gloriosa resurrección. Se pone ante 3 testigos, de Pedro, Juan y Santiago, para que testifiquen este adelanto de la gloria, y testifican también Moisés y Elías, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que todos van focalizados hacia el Cristo de la gloria a través de la pasión. San Lucas dice que hablaban de su salida, de su éxodo en Jerusalén, o sea, por su pasión y su muerte. En el camino de la Cuaresma, habiendo escuchado el primer domingo a Jesús tentado, probado en el desierto y vencedor de la tentación, en este segundo domingo se nos adelanta la cruz de la resurrección para que andemos el camino de la cruz. No solamente para que veamos esa gloria, sino para que andemos, lo que dice al final, esto es hasta que resucite entre los muertos. La luz de la gloria de Jesucristo es para que nosotros nos decidamos a tomar la cruz. No hay otro camino que ese, que es el de la cruz. El que quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por la cruz a la luz. Ese es el camino al que hemos sido injertados por el bautismo y en el que tenemos que, de un modo especial, entregarnos. Por eso conviene que preguntemos: ¿cómo tomo yo la cruz? ¿Cómo muero? Y el Padre, hay un testimonio trinitario, la nube expresa el Espíritu Santo y la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo, en que tengo mi complacencia, en quien se obra, hace mi obra. Escúchenlo. Es sobre todo escuchando a Cristo. Escuchar es obedecer. Por eso la palabra de Dios es una obediencia hacia la gran palabra. Y la palabra es Cristo transfigurado, luz, que nos indica
el camino de la cruz, el de Él, que es nuestra gloria, y el de nosotros. Y en eso difiere de lo que anuncia el mundo. Tenemos que convertirnos a la gloria del crucificado y a querer caminar por el camino de la cruz hacia la resurrección. El camino de la cruz que nos ilumina la transfiguración, que hemos visto en el cuadro, Cristo transfigurado, los discípulos ahí hacia abajo y Moisés y Elías que dan testimonio. Como ya iba diciendo, en primer lugar, la luz de Cristo que nos guía está en su palabra. Por eso somos invitados a reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Toda la primera parte de la misa es eso, la proclamación. Y no es solamente para que lo escuchemos como podríamos leerlo en la casa. En la misa testifica el Espíritu Santo para que creamos. Y la Iglesia va haciendo su meditación propia, el tomado de la Escritura en este tiempo. Por lo tanto, dediquemos tiempo a escuchar la palabra de Dios. En primer lugar, digo, en la asamblea dominical, luego todos los días. Escuchar es ponernos en disposición. El oído es un sentido, de un modo siempre de obediencia. Obediencia viene de audire, de escuchar, oír, asintiendo. Y la palabra de Dios es la que nos convierte el corazón, la que nos hace girar de dirección, la que nos hace hacer el juicio de Dios sobre las cosas. Fíjense que nosotros estamos siempre un poco en el juicio del mundo y escuchamos los informativos, las cosas que hacemos bien, mal, los hombres, que tal, y no está mal, pero siempre es en una mirada superficial de acontecimiento. Mañana pasó, ya y aún de bienes y males relativos. Es un bien la vacuna y es un bien la salud, pero es relativo, porque el verdadero bien del hombre es qué hace consigo mismo, en la salud o en la enfermedad, qué hace ante Dios, qué hace en su vida, cómo se dirige. Por lo tanto, tenemos que el tiempo de Cuaresma es también para que apuntemos más alto y miramos cuál es nuestro fin. Nosotros estamos llamados a la gloria y ya ahora a ser hijos de Dios y a la santidad. Y es ese. Y la historia no es la que se informa y el gol que hizo Suárez o el que no hizo, sino cómo nosotros seguimos paso a paso uniéndonos a Cristo crucificado y escuchándolo. La Iglesia nos propone y celebra el comienzo de la misa, el introito de este domingo, con el Salmo 26. Tomamos primero algo dentro del texto, no el comienzo, que es el llamado, oigo, busca mi rostro. El llamado de Dios, la palabra de Dios, a buscar el rostro de Dios, a encontrarnos con Dios cara a cara en su palabra y en la misa, en la Eucaristía y en nuestra vida que lo siga Él. Busca, y sale el propósito, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Así que el propósito de buscar a Dios por los caminos que nos indica la Iglesia, especialmente la Cuaresma, van los catecúmenos, los que se preparan para los sacramentos, y los ya bautizados, confirmados, cómo buscar a Dios con la transformación de nuestro corazón. Y el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? También la victoria del temor, porque el Señor nos salva, claro, no siempre de lo que queremos, sino salva conduciéndonos ya ahora por la cruz a la luz. La gloria de la cruz es la gloria también del camino nuestro hacia el Señor. Escuchemos pues y recemos con este Salmo 26, que lo podemos tomar 26, 27, o sea que es doble numeración, con el cual entramos en este segundo domingo del Cuaresma.